Vamos a cambiar completamente de tema. Largas filas se registran en los vacunatorios, pues hoy vence el plazo para inocularse con la cuarta dosis. Esto antes que se bloquee el pase de movilidad para quienes no tengan su esquema completo. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Y para aclarar las dudas, nos puede escribir al hashtag Noticias24. Abrimos las redes sociales de Canal 24 Horas para responder las dudas. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gusto saludarte. Igualmente, subsecretario, a ver, ¿cuántas personas mañana, si es que esto ocurriese ahora, cuántas personas se le bloquearía el pase de movilidad, una herramienta que es tan importante en plena pandemia? Al día de hoy tenemos aproximadamente 1.800.000 personas mayores de 18 años que no tienen su cuarta dosis al día o su segunda dosis de refuerzo, y esas son las personas que, de no haberse vacunado durante las últimas horas, van a ver su pase de movilidad bloqueado a contar del día de mañana, 1 de junio. Y hemos visto también, subsecretario, que por lo menos, y usted lo señalaba también la semana pasada, las últimas 2-3 semanas, el aumento en la vacunación, en el ritmo, ha sido sostenido. Al parecer, como ha ocurrido otras veces, el pase de movilidad, funcionamos todos por incentivo, ¿no? Así es, bueno, de hecho, entre el día de ayer y el día de hoy hemos tenido en torno a 230.000, 240.000 personas diariamente. Para tenerlo en perspectiva, durante las semanas pasadas estamos vacunando cerca de 200.000 personas diarias. Y hace 3 semanas atrás vacunábamos en torno a las 150.000 personas diariamente, ¿no? Entonces, claramente hay un incremento de las personas que están asistiendo a los puntos de vacunación, lo que es una excelente noticia, dado que estamos entrando a la parte más cruda del invierno y necesitamos tener los más altos niveles de cobertura de vacunación posible. Sí, ¿cuáles son los números que están manejando ustedes, subsecretario, como proyecciones respecto a esta quinta ola? ¿Cuándo quizás debiésemos alcanzar el peor momento de esta quinta ola? ¿La próxima semana, la subsiguiente, más o menos cuándo? Lo que hemos visto durante esta semana y la anterior es que, si bien seguimos creciendo en el número de casos, este crecimiento es un poco más lento. O sea, ya esto es lo que se empieza a observar habitualmente cuando uno está en las semanas previas a un pic. Los pics solamente se pueden diagnosticar retrospectivamente. Por lo tanto, uno espera que probablemente en las próximas 2 semanas, yo diría mediados de junio, que estemos acercándonos a ese punto, pero vamos a poder estar seguros solamente luego de haber pasado ese momento. Sí, algunas proyecciones hablan de que podríamos alcanzar 11.000, 12.000 casos. ¿Por ahí van los números que están viendo ustedes en el Ministerio de Salud como pic en esta ola? Esos son números totalmente factibles y en torno a lo que estamos viendo como proyecciones actualmente. Sí, subsecretario, solamente en un tema político. Hoy día el ex ministro de Salud, Enrique París, dijo, y entró obviamente en el debate con usted respecto al pase de movilidad, recordando declaraciones de usted del pasado. Dijo que éramos criminales respecto al pase de movilidad, y él mismo lo anda agitando. ¿Cómo recibe usted esa crítica del ex ministro Enrique París, en esta coyuntura, obviamente? Bueno, yo creo que el ministro París parece que tiene mala memoria con respecto al contexto en el cual se dan estas conversaciones. Yo creo, me voy a tomar un tiempo para recordarlo. Hace un año más o menos, que cuando comienza el pase de movilidad, hubo una larga discusión, porque lo que el gobierno en ese momento estaba planteando era un instrumento, que hoy día conocemos como pase de movilidad, para que las personas pudieran dejar de hacer cuarentenas. Hace un año atrás teníamos el 70% de la población en cuarentena, porque estábamos con casi 2.500 personas en ventilación mecánica, una situación muy crítica, con variantes muy peligrosas. Y en ese momento el gobierno dice, vamos a hacer un pase de movilidad que le permita a las personas vacunadas prácticamente dejar de tener restricciones. O sea, incluso si una zona estaba en cuarentena, ellos podían moverse. Eso es a lo que yo llamé muy vehementemente, y sigo pensándolo, que fue un error. Porque estábamos en un momento dado en el cual eximir a las personas de las cuarentenas, que era un instrumento en ese momento muy necesario, lo que implicó fue que muchas personas estuvieran expuestas a un virus que era muy peligroso. Más que el pase en sí, es el contexto, subsecretario, lo que usted criticó. Y el uso. Y el uso que se le da, ¿no? Porque el pase de movilidad nosotros ahora lo estamos utilizando solamente para incentivar ciertas actividades muy específicas, como ir a actividades básicamente de ocio, ¿sí? Pero no estamos en un momento en el cual, por ejemplo, estemos en cuarentena. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, si hoy día estuviéramos con 3.000 personas en la UCI, decir que las personas con pase de movilidad pueden hacer su vida normal y que no tengamos que tener ninguna restricción. Eso, desde el punto de vista sanitario, sería una locura. Entonces, yo creo que las conversaciones y frases sacadas de contexto creo que nos hace muy mal. Y yo llamo al ex ministro París a
a hacerse cargo también de que cualquier conversación de ese tipo se dio en un contexto bien determinado, y yo creo que es de muy mal gusto estar sacándola fuera de contexto. Subsecretario, vamos con las dudas que tienen nuestra teleaudiencia. Insistimos en el punto, estamos conversando con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Mañana, obviamente, vence el plazo para las personas que no han recibido la cuarta dosis, la segunda de refuerzo, y han pasado 6 meses desde el primer refuerzo para que se les inhabilite el pase de movilidad. Aquí nos pregunta Emilio Lagos: tengo toda la intención de la cuarta dosis, pero por calendario recién me tocan 2 semanas más. Tercera dosis, dice él, 27 de diciembre del 2021. ¿Cómo es posible esto?, dice él. Bueno, la buena noticia para Emilio es que su pase de movilidad no se va a bloquear el día de mañana. Solamente las personas que llevan más de 6 meses desde que tuvieron su tercera dosis, por lo tanto tiene un tiempo. Y lo que nosotros de hecho vamos a empezar a hacer a contar de la próxima semana es que vamos a avanzar más rápido en el calendario. De tal manera que más personas, digamos, puedan acercarse a los puntos de vacunación a recibir sus dosis de refuerzo, porque queremos que la mayor parte de la población pueda tener su refuerzo antes del peor momento del invierno. Sí, subsecretario, ¿cuánto está demorando desde que la persona recibe la vacuna en su brazo, así, bien así, y en su pase de movilidad queda inscrito, queda ahí fijo que recibió esa cuarta dosis? ¿Pasan 2, 3 días, un poco más? ¿Cuánto está pasando ahora? Ese procedimiento dura efectivamente entre 2 a 3 días. Ya, para que personas tengan claro que una vez que se vacunan no es inmediatamente, sino que deben tener cierta espera. Subsecretario, ¿cómo están viendo ustedes también en este contexto los números? Hemos visto de virus influenza, del virus sincicial, cómo este invierno, a diferencia de los otros, con la mayor cantidad de la población ya en cierta normalidad, podríamos decir, ¿cuán crudo va a ser este invierno cuando por primera vez desde que está la pandemia vamos a ver varios virus estacionales mezclados? Efectivamente, este es un invierno distinto. Los últimos 2 inviernos prácticamente no tuvimos circulación viral de los virus más clásicos del invierno. Este año sí, y eso ha significado que, por ejemplo, hoy por hoy, la mayor parte de las consultas de urgencia son consultas de urgencia, es más bien población pediátrica con síntomas respiratorios, sí, que está afectada por virus clásicos del invierno como el virus respiratorio sincicial o el virus influenza. El SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19, está significando un impacto relativamente menor versus lo que están significando los otros virus. Eso significa que desde las redes asistenciales ha tenido que fortalecerse particularmente la capacidad pediátrica. Durante el último año, muchas camas pediátricas se reconvirtieron a camas de adultos para responder al COVID-19 y ese proceso se ha ido invirtiendo durante este semestre también para preparar de mejor forma la respuesta pediátrica durante el invierno. ¿Es posible, subsecretario, de acuerdo a su experiencia, que un ciudadano, una madre, un padre, un adulto responsable pueda identificar, por ejemplo, en el caso de los niños, si es que el virus puede ser COVID, puede ser sincicial? De todas formas, hay que ir a una urgencia, hay que intentar identificar. ¿Es posible identificar si es que es un virus o el otro? Más que la importancia de qué virus esté afectando a un niño o niña, lo importante son identificar cuáles son los síntomas de alarma, ¿no? Ya. Síntomas de alarma como por ejemplo la retracción costal, que es cuando se hunden las costillas, por ejemplo, por dificultad respiratoria, o una coloración azulada alrededor de la boca, la respiración agitada. Todos esos son síntomas que son síntomas de alarma y que deben llevar a consultar rápidamente a un servicio de urgencia, independiente si es que esos síntomas están siendo causados por cualquiera de los virus estacionales. Por lo tanto, volvemos, digamos, a las recomendaciones clásicas que hemos tenido todas las campañas de invierno de cuáles son los síntomas de alarma con los cuales hay que acercarse a consultar a un servicio de urgencia. Subsecretario, seguimos revisando, estamos conversando con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, las preguntas de nuestra audiencia. Aquí nos preguntan: tengo certificado médico, la tercera dosis Pfizer me produjo parálisis facial y se niegan a vacunarme con Sinovac. Esto es muy raro que suceda, pero deben haber casos muy puntuales que produzca eso. El caballero dice tiene certificado médico. Estuve en tratamiento 4 meses para recuperarme. Ustedes serán responsables porque seguramente esta persona, según la información que entrega acá, no podría vacunarse con la cuarta dosis por lo que le produjo. ¿Esto es normal que suceda este tipo de situaciones tras una vacunación, subsecretario? ¿Qué podría hacer esa persona? Lo primero es que
la mayor parte de los síntomas que se reportan como potenciales efectos adversos a vacunas terminan teniendo una causa que no tiene que ver con la vacuna, ¿no? En la cual, por ejemplo, se identifica, en el caso de una parálisis facial, alguna infección por algún virus herpes que de luego llevó, por ejemplo, una sintomatología, entre otras razones. Solamente un 0,11% de las personas que se han inoculado pueden tener realmente un efecto adverso vinculado a las vacunas. En los poco frecuentes casos de efectos adversos existen mecanismos por los cuales, de hecho están en la página del Ministerio de Salud, por los cuales se puede hacer un reporte donde el certificado médico del tratante que haya revisado la situación del paciente puede constatar esto y se le puede autorizar excepcionalmente. ¿Eso se hace online, perdón, subsecretario? Sí, se hace online, exactamente, en la página del Ministerio de Salud. Y ahí se puede llevar a una autorización, por ejemplo, para cambiar la vacuna, en caso que haya alguna contraindicación específica frente a algunas de las vacunas. Insisto que este es un mecanismo muy excepcional, pero está a disposición de toda la ciudadanía a través de la página web y la respuesta es relativamente rápida, toma unos 4 o 5 días hábiles habitualmente la respuesta. ¿Cómo va el suministro de vacunas, subsecretario? Hoy día la ministra Yersi, usted también en el punto de prensa hacían énfasis de que junio va a ser un mes generoso en cuanto a la llegada de vacunas, creo que Pfizer y Moderna, ¿no? Así es, van a llegar durante este mes 4 millones de dosis adicionales a lo que ya teníamos para asegurar el suministro, particularmente de los refuerzos de cuarta dosis, en los cuales hemos tenido durante la última semana una muy buena respuesta a la ciudadanía. Sí, subsecretario, un último punto que no quería que se me fuera. Hoy día es el Día Mundial sin Fumar. Y ustedes presentaron hoy día en la mañana el Consejo Asesor para el Control del Tabaco. Primera sesión. ¿Cuál es el fin de este consejo? ¿Cuáles metas se van a poner en un tema tan importante que no hemos mejorado tanto quizás las cifras como es el dejar de que los chilenos, los ciudadanos, ciudadanas dejen de fumar en nuestro país? Así es, el consumo de tabaco sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública, causante de un gran número de muertes y discapacidad. Diariamente más de 50 personas fallecen a causa del tabaco, ¿no? Y cuando uno lo mira en el contexto de la pandemia, ¿no? Nosotros consideramos una catástrofe que mueran 100 personas al día de COVID, pero llevamos muchas décadas en las cuales mueren 50 personas diariamente por consumo de tabaco. Por lo tanto, esta es una materia en la cual requerimos avanzar de manera bien importante. Para eso, este Consejo Asesor para el Control del Tabaco incorpora al mundo universitario, académico, sociedades científicas, a la sociedad civil, para apoyar a las autoridades en el desarrollo de políticas públicas, a acompañar su implementación, apoyarnos también en la conversación con el Parlamento y con otros actores que son tan importantes para poder avanzar. Tenemos una ley de tabaco que lleva casi 10 años en el Congreso sin poder avanzar y nosotros tenemos la convicción de que la implementación del convenio marco de protección de las personas en que incorpora, por ejemplo, el etiquetado plano, la prohibición de la venta de productos saborizados o mentolados, son temas que son urgentes porque apuntan a disminuir el consumo de la población de mayor riesgo, que son las personas de menor edad que están iniciando muy tempranamente el consumo de tabaco en nuestro país. Tenemos una última pregunta en nuestra audiencia, subsecretario Cuadrado, respecto al tema de la vacunación. Aquí nos pregunta Alexis Figueroa. Buenas tardes a todos. Me dice, mi pregunta es, ¿el Estado ha hablado con el empresariado para que estos le exijan a sus trabajadores que se vacunen con la dosis faltante? Lo pregunto, ya que conozco a varias empresas que solo se pide el PCR y no el esquema de vacunas. Este es un punto muy relevante. Una primera consideración es que el pase de movilidad hoy no es exigible para ingresar al lugar de trabajo. ¿Sí? Esa es nuestra experiencia cotidiana. No obstante, nosotros nos parece muy importante avanzar en el lugar de trabajo como un lugar muy seguro. Y en esa materia estamos trabajando con las distintas mutualidades del país, particularmente con la Asociación Chilena de Seguridad, como estamos trabajando, pero también ahora con otras, para avanzar en vacunación directamente en los lugares de trabajo. La semana pasada tuvimos un primer hito y esta semana vamos a continuar, porque lo que queremos es que en los lugares de trabajo, en las empresas, estén disponibles también puntos de vacunación de manera itinerante para asegurar que las personas que hoy día puede que no estén yendo a vacunarse por dificultad de horarios, puedan hacerlo. Además, recordar de que todas las personas tienen un permiso que está protegido desde el punto de vista de la ley para poder ir a vacunarse con su dosis de refuerzo, que es como un permiso administrativo, el cual no puede ser negado por parte de los empleadores, y cualquier empleador que se niegue a eso está incurriendo en una falta. Hay que pedir lo mínimo 2 días antes, ¿no, subsecretario?
Así es, tiene un periodo de 2 días antes, en los cuales hay que solicitar. Sí, subsecretario Cristóbal Cuadrado, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.